Buen día, muy buenos días. Gracias de haber venido. A ver, esto queda fatal, pero da igual. Este es uno de los espectáculos de los cientos que hay en el festival que a mí personalmente me hace más ilusión de ver y de traer. Y digo de ver porque tengo un punto de trampa. Yo solo lo he visto en vídeo. Ya sé que tampoco se tendría que decir, pero es la verdad. Lo que pasa es que viéndolo en vídeo, que es la peor manera de ver teatro, la peor con mucha diferencia, te das cuenta de que pasa en este espectáculo algo que, por desgracia, no pasa mucho en el teatro. Y es que hay dos grupos de personas que en el teatro suelen estar a veces demasiado separadas, que son las actrices en este caso y el público, que no están separados, que son uno, digamos. En general, el teatro es un arte, evidentemente, que no tiene sentido si no hay quien lo deguste en aquel momento. Es decir, en general, quien lo deguste. En este caso, yo creo que es un poco quien lo comparte. Y esto se ve incluso en vídeo. Esto, además, a partir de uno de los autores que todos sabemos que es una debilidad, que es Chekhov, porque además la operación que hacen un poco es quitar anécdotas que tienen muy poca importancia, por no decir ninguna, y hablar de lo que de alguna forma nos pasa a todos. En Rusia en aquel momento, aquí en Girona ahora, o en Buenos Aires, o donde sea, porque simplemente somos personas. En todo caso, es un teatro extraordinariamente vivo, desde mi punto de vista. Yo no sabía estos detalles, los he leído, pero sí que lo percibes casi como si vieras un ensayo final donde se ve que la obra no se tira de oficio por parte de las actrices, sino que es una obra viva, que te están hablando personas, no personajes, de alguna forma. Este espectáculo ahora se verá aquí, es la primera vez que Cacache está en el festival. Queremos que vuelva y lo hará seguro si hace espectáculos así. Nunca se sabe qué se va a hacer en el futuro. No prometo nada. En todo caso, empieza ahora aquí, después estará en Madrid, estará en el Festival de Cádiz, estará en Logroño, creo, en Tenerife y Vitoria, me ¿no? olvido Vitoria. Por lo tanto, pero lo que cuenta aquí es que tanto él como Pilar nos cuentan un poco qué es esta gaviota, cómo se enfoca y desde dónde la ha mirado él. Bueno, esta gaviota tiene una marca muy particular y es que su proceso comenzó sin saber que iba a haber una pandemia. Entonces convoqué al grupo y al tiempo de convocar para la primera lectura se declaró la crisis sanitaria y entonces hicimos ya la primera reunión en Zoom. Y teníamos, sí, muy claro en el cuerpo que el Zoom no alcanzaba y acumulábamos la necesidad de encontrarnos. En algún momento nos pudimos encontrar y después del primer encuentro físico sentimos que no podíamos volver al Zoom. Pero habíamos estado un año y medio en Zoom los domingos a las 10 de la noche, siempre digo 5 minutos antes de matarnos, del suicidio. Y después cuando ya nos encontramos por primera vez físicamente dijimos, bueno, vamos hasta acá y cuando terminó la pandemia ahí pudimos retomar. Sucedió que hice un montaje durante 6 meses en nuestro espacio de trabajo, en nuestro laboratorio de trabajo en Buenos Aires, un montaje que no era convencional, pero que sí era con un frente, ¿no? No era una caja italiana tampoco, pero sí claramente estaba montado en un frente y por un accidente y con tanto acumulado, yo no quise suspender un ensayo, faltaba un técnico. Dije, bueno, aunque sea hagamos una lectura, las actrices me dijeron, hagamos una lectura si ya sabemos el texto, digámoslo. Así que habíamos comprado algo para tomar, algo para comer y empezamos a... Cuando el texto empezó a aparecer en esa suerte de lectura, encuentro, mezcla de ensayo y no y tal, dije, esta es la apuesta y ese es el recorrido más bonito porque implicó básicamente la renuncia a 6 meses de trabajo ante la evidencia de que nada de lo que había montado valía la pena y que eso que estaba pasando en una mesa y en esa intimidad convidaba
una escucha de lo que pasaba mucho más intensa, mucho más viva, eh, que nos convencía por todos lados, ¿no? Porque en el espectáculo, digamos, es central, gente no, el público, a cuatro bandas, Ujú, poco público, es Ujú. decir, ujú, tiene claro. un tono de intimidad todo el espectáculo Ujú, y el público implicado. No estás tú mirando una cosa que pasa, sino que vives un poco, ¿no? Una ujú. cosa que pasa. Es que de hecho las primeras pruebas, porque yo mismo no terminaba de confiar en que eso iba a funcionar, ¿no? Estar alrededor de una mesa con poca gente tomando un vino. Las primeras pruebas eran para 16 personas durante casi 2 meses. Hicimos Un año, un año entero, ¿fue? sí. Que, Un eh, año con gente, con amigos. con amigos, que solo Amigos, que la sí. hacíamos solo para amigos. Casi un año, Ay, mira, sí. pensé que eran menos No, un año. sí. Bueno. Los lunes nos reuníamos como quien se reúne a tocar en una banda con amigos, nos reuníamos a tocar gaviota para 16 Sí, les amigos. pedíamos a los amigos que Claro, trajeran un vino para decían, compartir. claro, algo de Sí. comer, un vino, y lo hacíamos para amigos, y ahí se fue consolidando el montaje que luego empezamos a hacer para mucha más gente. Bueno, no para tanta más, pero por lo menos para un poco más de gente. Cierto. Porque la operación es un poco, no tiene nada que ver, pero sí que es una referencia muy lejana a la de la película que habéis visto, que es Claro. el Bania en la calle 42. Es un Calle Bueno. poco Mm. de lejos quizás, pero sí que es una referencia para los que lo hemos No, no, visto. no. Sí. Es una referencia ineludible. Me parece que el Baña en la 42 ha marcado el trabajo, por lo menos en Argentina, de muchos quienes le hemos echado mano a Chekhov, digo, desde Veronese, que es un referente, un amigo, a nuestro montaje. Creo que ese Baña nos ha contado algo de una intimidad que el material la precisa por todos lados. Yo había montado un Platónov en Casa Cubierta, en un teatro de Buenos Aires, que me pareció una obra magnífica y tal, pero que no terminaba de escuchar lo que pasaba como en esta intimidad que dan estos formatos como el del Baño en la 42, o bueno, alguna de las experiencias de Daniel o esto que estamos probando nosotros, ¿no? Sí, los dos. Chekhov que hizo Venecia hace muchos años, que Claro, vimos también sí, sí, aquí sí. en Claro. el festival. Aquí todos los personajes Mm, los hacen actrices, sí. Ujú. no hay actores. Ujú. ¿Por qué? Eso es muy interesante como pregunta, porque todo el mundo lo asocia con cierta suerte de agenda progresista y el lugar de las mujeres en lo contemporáneo. Y yo estoy completamente de acuerdo con esa agenda, ese progresismo y ese feminismo, pero acá ha tenido que ver con algo mucho más sencillo. Necesitaba 5 personas que tengan una sensibilidad extraordinaria. Tenía muchas ganas de trabajar con estas 5 personas y coincidió que eran mujeres. Mm. Así. Entonces, entonces no tuve ningún miramiento en que decir, bueno, pero también quiero hacer esta obra que solicita personajes masculinos y femeninos. Y dije, no, esto no tiene razón de ser. Si tengo la potencia de estas 5 actrices con las que vengo trabajando algunas y con las que quiero seguir trabajando toda la vida, y digo, ¿por qué voy a buscar actores para... Me parecía como de un nivel de convencionalismo tener que buscar hombres para los personajes masculinos si yo quería trabajar con ellas, que lo eché por tierra inmediatamente. Así. Sí, porque en teatro a veces se respetan cosas, el teatro todo es mentira. Sí, Mentira con verdad, Claro. pero todo es mentira. Por lo tanto, sí, pero un también... rico no es un rico, un asesino no es un asesino. Y al mismo tiempo quería correrme de todo plus de significación, de qué está queriendo contar con esto y por qué entonces estos personajes son masculinos, cuál es el sentido de esto. El sentido es que son actrices extraordinarias, no tienen ningún tipo de símbolo ni nada por el estilo, ¿no? Porque entiendo, y no me parece mal, que a veces estas torsiones narrativas tienen que ver con agregar una capa de sentido, un plus de significación. No es el caso. Lo que me parece que hoy
necesitamos es que las cosas, como bien decías, ¿no? Estén vivas, y sabía que ellas eran las que podían dejar esto vivo por mucho tiempo. Aquí coincide en nuestro país, es casual, que se estrena prácticamente el mismo día esta gaviota y la gaviota en el Teatre Lliure de Julio Manrique. Las gavinas. La cabina, exacta. Yo creo que es una, yo que he visto esta, no la de Julio, pero puedo imaginar un poco cómo lo hará, que es una buena operación ver las dos para ver dos miradas sobre una cosa. Hay una en el canal también, creo que hay 3 Hay tres, gaviotas. hay otras, sí. Hay otra, Allá, una ¿cómo? allá, allá, no aquí, En España. en España, sí. Una en España y otra acá. ¿Qué es la gaviota? Bueno, la gaviota en principio a mí siempre me gusta decir que es de todas esas obras donde uno todo lo que diga no termina de contar qué es la gaviota, es eso. Primero que nada es eso, es una obra a la que le podemos poner cientos de palabras, cientos de análisis, un poco como Hamlet, ¿no? Alrededor, y nunca terminaremos de decir qué es la gaviota y por qué la queremos hacer. Pero como para no evadir la pregunta, eh, la gaviota también es el desencuentro, la gaviota también es estar hablando del teatro mientras haces teatro, ¿no? Y hacerte preguntas al interior de los sistemas de representación contemporáneos, y las posibilidades de escuchar el discurso de Costia y que se te clave en el medio del pecho cuando dice cosas de la índole de a quién le importa todo esto que hacemos, ¿no? Es un texto que yo cada función que lo escucho, eh, nada, me encuentro frente a un planteo de para qué estoy parado en este planeta, arrojado a este mundo, qué es lo que me hace sentido. No me lo logro contestar, pero sí me gusta escuchar esa pregunta. Entonces, una obra que, que le da vigencia a la pregunta de por qué hacemos las cosas hoy, ¿no? ¿Qué sentido tiene estar haciendo esto? Es una obra que conecta en algún punto con lo vital, ¿no? Frente a las cosas que están pasando en el mundo, ¿qué sentido tiene estar haciendo esto? No creo que merezca una respuesta, pero sí creo que vale la pregunta cada vez, ¿no? ¿Tu Pilar? Paula. Ay, perdón, Paula. Paula Fernández, Igual, perdona. si me decís Pilar, no me ofendo. No, No pasa nada. es el Alzheimer. Somos A partir de una amigas. cierta edad aquí en Europa tenemos Alzheimer. No pasa nada. No, tu Paula, perdona. ¿Qué papel haces, Dina? ¿Y cómo se trabaja aquí, etcétera? Soy Arcadina. O el papel que interpreto es Arcadina. ¿Cómo trabajamos? Bueno, como decía Guillermo, esto nace en Zoom. Eh, la verdad que íntimamente creí que nunca íbamos a estrenar. Fue mucho tiempo de esos domingos de Zoom hasta la madrugada. Era una experiencia para no morirnos, para sentir que tenía algo tenía sentido en medio de la tragedia general de la humanidad y de cada tragedia personal, ¿no? A cada una le fueron pasando cosas, a cada uno. Entonces ese periodo de Zoom fue larguísimo y en el medio de cada encuentro, de semana tras semana, Guillermo proponía ejercicios que en la intimidad de en la soledad de nuestra casa hacíamos distintos ejercicios que hablaban del personaje y eso fue el alimento para cada personaje, ¿no? Y así se fue construyendo. Cuando llegamos a esta apuesta que Guillermo entiende que por error se llegó a esa lectura que no fue lectura porque todas sabíamos el texto, había sedimentado, había ahí algo profundo de lo que había ocurrido en Zoom durante todo ese tiempo. Y eso es Gaviota, ¿no? Hay pedacitos de esa tragedia que vivimos durante todo ese tiempo y nosotros, digamos, así como, o yo como trabajo, no voy en busca del personaje, digamos, no voy a buscar desde el texto, desde el pensamiento, o desde las ideas, o desde la psicología del personaje, no voy a buscar eso. Hay algo en el estar y en el encuentro, en el texto que ya está sabido y aprendido en relación con las demás compañeras, en relación con el director, en relación con el espacio, con la puesta, con las mesas. Ahí algo va llegando, pero creo que nació, por lo menos esta Arcadina nació en el Zoom, digamos, algo se replica, hay exactamente miradas
o dirección de miradas que son exactamente las mismas que eran en Zoom, ¿no? Y bueno, y la obra también, como dice Guillermo, está en constante, es prueba todo el tiempo. Cada función es prueba. Y eso me parece que hace la diferencia en nuestro trabajo, ¿no? Con otros trabajos, donde uno siente que es letra muerta, que los cuerpos están ahí repitiendo algo y uno se pone como, está leyendo, pero bueno, por lo menos asiste a una lectura de un texto que tal vez uno no hubiese leído nunca, ¿no? Y entonces es también, yo también creo que es un acto de sacrificio el que hacemos cada función. No sé, por ahí suena Heroico. demasiado, pero lo creo y creo que en cada función hay algo que ponemos, bueno, que está a la altura de lo que entendemos que es nuestro arte, ¿no? La gesta heroica. Está leyendo aquí Es demasiado bueno, ¿no? al querido Bartiz, la gesta heroica. Pues nada, ¿queréis hacer preguntas? De momento no hay ninguna pregunta. Después de vernos. Mientras Es que no preparan, nos han visto mientras todavía. preparan alguna, la hago yo, pues. Perdonar, voy sin cámara y nada, una Sí. pregunta. En el programa he leído que la obra, el punto de referencia es Masha. No sé si es correcto o estamos, o en todo caso tiene un personaje más presente respecto a otras Masha. producciones donde es más secundario, ¿no? Sí. Había escuchado otra cosa. Sí, no, es correcta, es correcto. Bueno, esto parte de una relación histórica con el texto. Es un texto que, si bien lo estamos trabajando hoy 2024, en mi caso, tanto como director como docente de actuación, que es una actividad muy fuerte que hago en Buenos Aires, en cada clase no hubo año que La Gaviota no fuese parte del programa, ¿no? Y esa fue una forma, o cuando estudiante incluso, ¿no? Las primeras aproximaciones a la gaviota siempre me generaron un particular amor por esto que se autopercibe como un personaje secundario. Chekhov le hace decir, ¿no? A Maya, esto de ser un personaje secundario. Em, que también se lo hace decir a Elena en Tío Baña. Y a mí ese personaje me generó siempre un afecto muy particular. Tenía la sensación que era quien entendía todo lo que pasaba a su alrededor. Como puede pasar, ¿no? Con estas voces periféricas que pueden tener esa capacidad de escucha, ¿no? Los demás hablan, pero este es el personaje que escucha. Y acá hemos querido, con el dramaturgo a cargo de la versión, de la adaptación, que este personaje que escucha diga algo de eso que ha estado escuchando toda la vida, ¿no? Y hemos, al mismo tiempo, de alguna manera, hecho que esta sea la articulación para la versión para 5 personajes. Si la voz de Maya, más allá de ser el rescate de un, entre comillas, personaje secundario, es también la vía de articulación de toda la historia y lleva textos, Maya dice textos que recogemos de otros personajes que se han sustraído en la obra. Así que esa es la operación con Maya. Primero que nada, debo confesar una operación afectiva, ¿no? De esta empatía que he sentido con los personajes que históricamente no tienen voz en alguna pieza o su voz es percibida desde ese lugar. E inmediatamente nos dimos cuenta de que podía ser el personaje vinculante, ¿no? El que amalgama algo de toda la situación. Ujú. Y así ha quedado un poco siendo la que une las piezas. Vale, tenemos una pregunta del Diario de Girona que dice, comenzasteis con 16 espectadores, pero el formato actual, ¿para cuántos es? Yo creo que acá la estamos haciendo para 100 personas. Sí, sí, aquí se hace para 100 personas
se llenó rápido y por esto hemos puesto una función suplementaria. Sí, respetando la misma intimidad, por eso es un concepto de puesta que la verdad agradezco mucho acá a Temporada Alta, mm, porque no nos ha hecho ningún problema en generar esta situación de intimidad, que para el montaje es imprescindible, porque si bien acá de 16 ya tenemos otras experiencias, incluso en otros festivales donde subimos a 70, 100 personas, pero lo más importante es que se respete esta situación concéntrica, ¿no? Que hay un punto de referencia que es esa mesa donde están las actrices y el público alrededor, que como charlábamos off the record, no siempre es una situación respetada, digo, que realmente los festivales se ocupen, ¿no? Como ha sido el placer en este, y no es por tirar elogios, ¿no? De respetar el concepto del trabajo, hace que uno se sienta muy respetado como artista. Y que mejor en estos tiempos donde la única consigna de interés pareciera ser la cantidad. Un festival que nos convoca y respeta el concepto, está respetando de alguna manera la cualidad más que la cantidad, y eso se los agradezco así soberanamente. En Buenos Aires ahora tenemos 50, hasta 56 espectadores. Ese es el máximo que Sí, que tiene que ver con las características de nuestro espacio. Nosotros lo hacemos también. en Buenos Aires en un espacio alternativo, que es nuestra propia sala. Buenos Aires ha venido mucho acá a Girona, así que conocerán que es una ciudad que tiene un teatro independiente, como le dicen a veces. A mí me gusta más llamarlo alternativo, porque es alternativo a otros sistemas de producción. eh, muy vasto, ¿no? Hay mucha cantidad y muchos creadores, creadoras. Tenemos nuestros sitios donde experimentamos, hacemos nuestras funciones y tal, y en nuestro espacio solo caben, como decía Paula, 56 personas. Pero cuando salimos nos extendemos hasta 100 personas, y nos parece que sigue respetándose perfectamente el concepto, ¿no? Ujú, Y aquí está el texto, que es La gaviota de Chekhov. ujú. Y para llegar aquí, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué habéis hecho con este texto? Este trabajo, mira, de alguna manera lo decía recién, este trabajo de versionado fue el encuentro previo al encuentro con las actrices, fue el encuentro con el dramaturgo, Juan Ignacio Fernández, a cargo de la versión, donde contándole este amor por el personaje de Maya, se diseña esta estructura para solo 5 personajes. Ese es el trabajo previo en relación al material literario. No sé si te referías a... Sí, Sí, literario. sí. En relación al material literario es eso. Hubo muchas pruebas. De hecho, la versión que le presentamos a las actrices para primera lectura tenía 6 versiones anteriores. Me acuerdo porque el documento Word decía Maya.06, Sí. porque en algún momento creímos con el dramaturgo que le íbamos a llamar Maya, y después, entendiendo muy bien un poco lo que es la impronta yehoviana, dijimos, tiene que llamarse Gaviota, que lo pone en un lugar más coral, más impersonal, porque si no elevaríamos a rango de protagonismo a un personaje que, si bien tiene otro lugar en esta estructura dramática, nos parece que nada, escucha mejor la voz yehoviana si no hay un nombre propio en el título. Ujú. De hecho, además, me gustó sacar la gaviota, ¿no? El artículo. El artículo, para dejarlo en ese lugar, gaviota, ¿no? Como una situación mucho más integrada a un lugar que no fuese la gaviota por antonomasia, ¿no? La gaviota, quitarle un poco de esa solemnidad. No sé si lo logramos o no, pero por lo menos ahí sí hay una intención consciente de sustraer el artículo para dejarlo en ese lugar que le quite solemnidad, ¿no? Pues, ¿qué estás haciendo? La gaviota. Eh, Creo que incluso a veces cuando es Hamlet, uno dice, ¿qué está haciendo un Hamlet? ¿No? Eh, entonces, nada, dejarlo en un lugar más crudo, ¿no? Y creo que algo de esta gaviota intentamos cada vez, por eso Paula a lo mejor hablaba del sacrificio,
que pueda morder en lo sin mucha cocción, ¿no? Que pueda morder en lo crudo y duela, ¿no? Porque a nosotros nos duele después, obviamente no es lo único que el espectáculo convida, porque desde el vamos... Chekhov dijo que era una comedia. Claro. O sea, no podemos, tenemos que hacerle honor a... Chekhov casi todo eran comedias. Sí, sí, sí. Hay que ver qué hicimos con eso. Me sigo preguntando qué decía Chekhov cuando decía eso, ¿eh? Eh, Bueno, pero, bueno, pero no obstante, a mí creo que ese lugar del dolor vivido durante el proceso de los ensayos, porque nada, fue un proceso expuesto para las vidas personales de muchas pérdidas, ¿no? Y bueno, creo que hay algo ahí en La Gaviota ujú. eh, que no elegimos narrar, que se narra solo. Hay un lugar ahí muy, muy, muy bonito, ojalá que el público pueda comulgar con eso, que, que es que la gaviota no elegimos que nos pase, nos pasa. ¿No? Como decía Paula, no trabajamos mucho con ir a construir el personaje de repente sentimos que se nos ha metido, que ya está ahí, ¿no? Y que esto no tiene que ver con ninguna situación esotérica, sino que Y tiene que también, ver, puede ser también. no, en ese sentido, yo creo que tiene que ver con el entrenamiento de una piel, ¿no? De una porosidad que bueno, habrá veces que sucede más, que otras que sucede menos, como con cualquier obra, que por suerte, por ahora, las obras de teatro, creo que la mayoría, siguen inscribiéndose en algo que el mercado no concibe, que es que no tenemos garantías, ¿no? En la medida que una obra no da garantías, sigue siendo algo del orden de lo artesanal, asume riesgos ahí, y si esos riesgos son riesgos que tienen que ver con la porosidad de la piel, que se expone a lo que le pase con un material, en ese dolor reside nuestra felicidad. ¿Hay más preguntas? Tenemos otra pregunta de Magí de La Vanguardia, que va a abrir un momento su micro. Magí, cuando quieras. Está mutado. ¿Sí? Sí. ¿Se me oye? Sí. Bien, un par de preguntas. La primera era, ¿cuántas gaviotas ha montado antes? Si es que ha montado alguna más o es la primera. Si realmente cree que ha llegado al top, es decir, a la esencia que andaba buscando. Y la segunda, ha citado a Hamlet alguna vez y siempre se habla de Hamlet y de la gaviota. En esta versión, Hamlet sigue presente o... Ujú. Bueno, no, nunca monté una gaviota. El Chekhov anterior contaba hace un rato que monté Platonov, que es ese Chekhov primerizo, ¿no? Donde conviven creo que todas las obras que luego montaría. Así que fue un buen entrenamiento empezar por ahí. Eso por un lado, nunca monté una gaviota antes, es la primera. Y luego, sí creo que he llegado a una esencia. No, primero que nada, y con mucho cariño y respeto por la pregunta, no creo en la esencia, o no creo en las esencias. Creo que todo lo que hoy nos convenza de cualquier esencialismo, como diríamos en Buenos Aires, la pifia un poco, porque la vida nos va demostrando, nada, minuto a minuto, que hay algo ahí que está en permanente movimiento y creer que uno ha llegado a algún lugar es nada más que uno hace, ¿no? Un espejismo, pero por rendirse frente a la evidencia, no es una concepción meramente intelectual, esto, ¿no? Una pose, no, uno nunca llega a una esencia, sino que realmente parecería que todo impacta en el cuerpo y cuando creemos que hemos entendido algo, viene algo y se impone en nuestra precariedad en relación a poder comprender algo de lo que pasa en este planeta. Creo que la racionalidad es de lo más precario que tenemos, ¿no?
Entonces estoy muy, muy lejos de creer que con esta versión he llegado a algún tipo de esencia. Sí, de alguna manera, por decirlo metafóricamente, he logrado ponerme de novio con la gaviota, a la que siempre venía ahí, ¿no?, seduciendo y generando aproximaciones. Bueno, acá hemos establecido un vínculo y veremos cómo nos va. Por ahora va muy bien. Y quedaba una pregunta. Hamlet. Hamlet. Es ineludible, sí, el vínculo de inconformismo frente a la vida misma entre Costia, ¿no?, uno de los personajes de Gaviota, y Hamlet. No hay una intencionalidad, es decir, yo no me he propuesto vincular el texto de Shakespeare con el texto de Chekhov, pero por todos lados, bueno, se sabe que Chekhov era un enamorado de la producción shakespeariana, si bien él ha generado un giro que parece que escribiera casi en la otra orilla de Shakespeare, ¿no? Pero más allá de esto, esa admiración por ese personaje está, y creo que sin que uno haga ningún tipo de vínculo exprofeso e intencional, aparece solito, ¿no? Yo estoy hace unos cuantos años muy, muy enamorado de cómo las cosas emergen sin que uno haga demasiado, ¿no? Y cada tanto yo estoy en todas las funciones porque de alguna manera formo parte del dispositivo, y cada tanto escucho a Costia y estoy escuchando a Hamlet, pero, y esto fue una discusión con un ruso una vez en un festival, eh, pero con una fragilidad que creo que Chekhov logra y que Shakespeare no. Abro la polémica aquí, ¿no? Creo que Chekhov nos permite ver un poco la existencia desde un lugar de vulnerabilidad, de fragilidad, que tal vez en mi concepción, por lo menos, Shakespeare no. Y a mí es justamente por eso que me enamora mucho más, ¿no? Me enamoro más fácil de lo frágil, de la incertidumbre, de lo expuesto, tal vez por venir de un país donde la incertidumbre y la fragilidad es un modo de estar en el mundo, ¿no? Y más hoy, ¿no? Hace poquito estaba en la sala Beckett de Barcelona y me preguntaban qué tiene un argentino para traer de diferente a la hora de venir a impartir un seminario de actuación, y digo, un estado de caos, ¿no? La posibilidad de compartir algo que es muy rico para la escena, que es el estado de inestabilidad que a nosotros nos es dado por una realidad cotidiana, ¿no? La inestabilidad, y que trabajamos para transferírselo al teatro y con eso hacer algo de poesía, porque si no sería puro padecimiento, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? No. No, no hay nada más. ¿No? Pues muchas gracias. Solo permitidme que diga, y ya sabéis que no lo digo nunca, que para mí este es un gran, gran, gran espectáculo, y es así. Primero por cómo está hecho y después porque tiene algo que raramente pasa en teatro, y es que es un espectáculo vivo, donde hay vida, donde lo que pasa, pasa. Y se vive con la gente que está en el escenario. Y os lo digo habiendo visto solo en vídeo, pero esto se nota, se ve, Gracias. es verdad, es la verdad. Y yo no sabía, se intuye, pero es claro, se entiende si además siempre está el director, no se tira de oficio, que es algo que en la vida todos tenemos que hacer a veces, pero en el teatro es un asesinato. Tirar de oficio es un asesinato. Sí, sí. Se te cuentan una lectura que decías en voz alta, pero lo mata. Por lo tanto, este sí que os diría que no os lo perdáis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy amable.